Hola, estamos aquí los peques de Clan de Breogán y hoy vamos a hacer un tutorial de uno de los juegos que teníamos pensado hacer en nuestra edición normal de Art Opus, pero debido a la situación actual no puede ser, entonces os hacemos un pequeño tutorial para que lo podáis hacer vosotros mismos. Vamos a necesitar unos papeles con las plantillas que tenemos para este juego, que vamos a tener en nuestras biografías o descripciones de nuestras redes sociales. También vamos a necesitar un cordón, poco, cartulina, tijeras, barra de pegamento y cualquier utensilio que nos pueda servir para hacer agujeros. Vamos a empezar por recortar la plantilla. Cuando ya tengamos recortadas las dos plantillas, las colocaremos sobre la cartulina para poder cortarla más o menos de la misma forma y después colocarla dentro del juego. Una vez hayamos terminado, vamos a coger cualquiera de las dos caras de la plantilla y la vamos a pegar con la barra de pegamento. Una vez pegada la primera parte, vamos a pasar a la segunda. Como podéis ver en las plantillas, nuestro logo está formado por un guerrero y por un caballo. Vale. Este caballo tendrá que estar al sentido contrario que el guerrero, es decir, si uno está mirando hacia arriba, el otro tendrá que estar en sentido contrario. Y a la hora de pegarlo tendremos que procurar que las marcas que tenemos para hacer los agujeros coincidan y queden más o menos igualadas. Cuando hayamos terminado de arreglar un poco, vamos a coger cualquier utensilio que tengamos para hacer agujeros y las dos marcas que he indicado antes los vamos a hacer. Procederemos a coger los cordones y los anudaremos a un extremo, dejándolo como un hilo doble. Una vez hecho esto, solo queda pintarlo un poco a nuestro gusto. Y ahora que ya está listo, solo nos queda jugar con él, que es lo más sencillo.